Las breves de la información, bueno, Gustavo Petro le declara, pues ahora sí, se va con todo, mejor dicho, se va con todo con la prensa en el aspecto de que le están haciendo la vida imposible. Este es el golpe blando. Existe el golpe de Estado, que empieza ahí el cambio de régimen, toda esta onda. Entran los grupos de policía, militares, etcétera, para quitar al presidente. Un golpe blando es cuando empiezan todas las campañas dentro de los medios de comunicación a hablar de lo malo, entre comillas, porque a veces son inventadas, sacan de contexto, etcétera, etcétera. Y es lo que acusa Gustavo Petro en el aspecto de que allá, pues, está teniendo una batalla muy interesante, ferviente, con la prensa. Gustavo Petro acusa a la prensa colombiana de mentir. Es algo interesante porque todo sale mediante una columna de una periodista que deja, entre comillas, mal parados. Digo entre comillas porque sí los deja mal parados, pero no muestra evidencia. La polémica entre el gobernante de Colombia, que es Gustavo Petro, y la prensa del país escaló luego de un intercambio de mensajes por redes sociales. Todo quedó en redes sociales, pero ahí empieza el golpe blando. Cuando tú empiezas de una u otra forma a incomodar a la élite porque quiere hacer reformas, Gustavo Petro no lo dejan, pues empiezan a utilizar a la prensa. ¿Para qué? Para que Gustavo Petro haga este tipo de acciones. Empiece a salirse, pues ahora sí, de sus casillas, empiece a enloquecerse. En Twitter establece lo siguiente. En respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano, que es esta que estás, bueno, ahorita la vamos a checar, esta que estás viendo en pantalla, este es el tweet de que empezó a sacar su nota periodística, le contesta a esta mujer, Ana Bejarano, en la revista Cambio, en la que defiende a la Fundación para la Libertad de la Prensa, FLIP, ojo con el dato, la palabra FLIP, que es la Federación de la Libertad de Prensa, de los ataques del mandatario, de quien asegura que está en una cruzada contra la prensa y que se necesita convertirse en la única fuente de la verdad. Gustavo Petro está diciendo, ¿sabes qué? La única verdad no es la de la prensa, también estamos nosotros. Hay datos, hay evidencia, que no nada más en los medios de comunicación es lo que se dice y es lo que se está haciendo. Esto también está pasando aquí en México, en el aspecto de que Andrés Manuel López Obrador tuvo que sacar la mañanera y tuvo que sacar diferentes, la mañanera para pues atacar todo tipo de rumores. Hay una sección en el aspecto de que quién es de las mentiras, ¿no? Quién está mintiendo en los medios de comunicación y sacan esta sección en México. Se tuvo que sacar porque la élite empezaba a sacar, a difundir fake news, por ejemplo, si pasaba algo minucioso, la hacían tan grande, usaban bots, usaban todo esto. Por eso entiendo lo que está pasando Gustavo Petro. ¿Qué es lo que establece? Porque llama mucho la atención que Gustavo Petro aquí habla de fechas, en el aspecto de que sus notas periodísticas no hablan de las fechas en las que ocurren los incidentes. También aquí en México, en el aspecto de que publican una foto y esa foto no dicen de dónde la sacaron, esa foto no dicen, pues por decir un ejemplo que ha pasado aquí en México, no dicen desde cuándo es, por ejemplo, el Tren Maya, sacaron muchos jaguares en el aspecto de que, mira cómo están muriendo los jaguares, pero esos jaguares murieron en el 2012, murieron en el 2011, etcétera, etcétera. Pero bueno, el periodismo, es lo que dice Gustavo Petro, el periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada. Se ocultan, ojo con el dato, se ocultan fechas en titulares. ¿Por qué se ocultan fechas en titulares? Porque el problema que tuvieron lo quieren volver a otra vez, que se responsabilice Gustavo Petro, pero Gustavo Petro dice, a mí no me metas cosas que ya no me corresponden. Para endiligarle corrupción a este gobierno, cuando es de otros o peor, para hacerse propaganda política a favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieron dominar el relato mediático. Es lo que Gustavo Petro acusa, que la prensa no está siendo justa con los datos que ellos tienen, en el aspecto de que no dicen los nombres, no dicen las fechas de cómo ocurrieron estas ondas, y se lo están, estos actos de corrupción que jamás vieron en otros años, ahora sí lo quieren traspolar en la época de Gustavo Petro. La pelea con los medios tomó fuerza en los últimos días después de que la periodista María Jiménez Duzán, esa que estás viendo en pantalla, saca una columna, esta saca una columna, en cambio una columna en la que a modo de derecho de petición
hacia una serie de preguntas de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro y directora del Departamento de Administrativo de la Presidencia, sobre su hermano Andrés por su presunta participación en actos irregulares de contratación estatal. Porque ahora sí ven actos de corrupción, pero esos actos de corrupción eran viejos y ahora ya, como ya saben, como nunca vieron el modus operandi, ahora ya lo están viendo y se lo están achacando a Gustavo Petro. Bueno, esta mujer pues empezó a tener ciertas situaciones. Sarabia, la que es mano derecha de Gustavo Petro, bueno, a ella fue, pues tuvo que ser hospitalizada. Luego publicó un mensaje en la que vinculaba a la FLIP con el ex vicepresidente urbista Francisco Pacho Santos. Pacho Santos es un periodista señalado por supuestos vínculos con paramilitares, porque en 1996, siendo periodista de El Tiempo, estuvo entre los fundadores de esa organización, de la que luego se retiró. Y ahí empieza esa escalada en el aspecto de que no, lo que es este personaje, Francisco Pacho no representa a Flip, porque como ya le sacaron los trapitos al sol a los periodistas, de que los mismos periodistas estaban filtrados con los paramilitares, el gran problema que ha tenido Colombia, ahí desata todo esto en los periodistas, en el aspecto de que se quedaron callados, no le dieron grandes coberturas, en el aspecto de el problema estaba tan grande en Colombia, que empezaron a decir sí pasa, pero no hablamos mucho, y cuando hacemos entrevistas no tocamos el tema. Es algo interesante lo que está pasando allá con Gustavo Petro, en el aspecto de que sí, porque eso sí, presumen que están, que tienen premios en España, presumen que tienen premios no sé dónde, internacionalmente, pero cuando es el momento de defender la palabra, de defender la información, se quedan callados. Con actores que, por ejemplo, le hicieron mucho daño a Colombia, se quedan callados y empiezan a preguntar cosas muy torpes, muy ambiguas, en el aspecto de cómo vas a cambiar a Colombia. Y esto, en vez de hablar de actos de corrupción, oiga, su ministro, su secretario hizo esto acá, ¿cómo lo va a tener controlado? ¿O sabía usted de esto acá? La prensa en Colombia funciona igual, como en todas las derechas. Están las breves de la información.